Un terrible silencio inundó todo el recinto, hasta que fue quebrado por un rugido de furia. ¿Qué significa esto? Rirchi dejó atrás a Maeve y al atónito sacerdote para enfrentarse con Anir. ¿Qué significa esto, muchacho? ¿Cómo te atreves a insultar así a mi hija? Anir sostuvo con firmeza la mirada, pero antes de que pudiera contestarle, Aronin se adelantó. No tan rápido, Rirchi. Yo como tú ignoro lo que sucede, pero... Rirchi se volvió para mirarlo con un gesto de indignación. Ya has oído lo que ha dicho este crío. Ha insultado a mi hija y ofendido a mi familia. ¿Cómo te atreves a llamar crío a mi hijo? Replicó Aronin rojo de indignación. Lo llamaré crío y otras cosas peores. Él... ¡Esperad! Esta única palabra, dicha con tono firme, contuvo la creciente oleada de ira, y los dos hombres se callaron al oír la voz de Maeve. La mujer caminó hacia adelante y se situó entre ellos y Anir. Maeve, muy pálida, miró al joven. En la expresión de la madre de Seaborn había miedo y simpatía a la vez. Anir, dijo Maeve en voz baja, pero que bastó para acallar las conversaciones que habían comenzado a oírse en el salón. Explícame qué quieres decir. Anir parecía enfermo. Yo... comenzó a decir, y se detuvo indeciso. Maeve echó una rápida mirada a Gisla, que durante todo este tiempo había permanecido paralizada de terror, y luego su mirada volvió a Anir. Tal vez yo pueda responder por ti, dijo con amabilidad Maeve. ¿Dices que esta joven no es Seaborn? Anir hizo un gesto afirmativo con la cabeza. Sí, señora, dijo luego con tristeza. Eso es lo que quise decir. Rirchi estalló. ¡Por todos los dioses! ¡El muchacho se ha vuelto loco! No, esposo mío, respondió de inmediato Maeve. Yo no creo que Anir esté loco. Pero si lo está, me ha contagiado porque yo pienso como él. ¿Qué? ¡Maldito sea! ¡Esto es...! Maeve volvió a interrumpirlo. Escúchame, Rirchi. Yo sabía que algo estaba mal. Lo sabía desde que fue esta mañana a la habitación de Seaborn, pero no percibía claramente qué era y traté de no pensar más en ello. Pero no pude. Conozco a mi hija mejor que nadie en este mundo, y sé, aunque no puedo explicar cómo, que esta no es la misma muchacha a la que besé anoche antes de que se fuera a dormir. Rirchi comenzó a protestar, e incluso la expresión de Aronin reflejaba sus dudas ante lo que su razón le decía que era una afirmación imposible. Pero mientras discutían, Maeve les dio la espalda y miró a Gisla. «Hazle una pregunta», dijo. «Hazle una pregunta que solo Seaborn pueda responder». Rirchi, repentinamente mudo, se quedó boquiabierto. «Pregúntale», repitió Maeve. «Y si su respuesta es correcta, podrás encerrarme por demente. Pero interrógala. Si tú no lo haces, lo haré yo». Maeve entrecerró los ojos en un gesto de pena y furia, pero también de resolución, y se dirigió por primera vez a Gisla. «Seaborn, o quien quiera que seas, ¿cómo se llamaba tu hermana pequeña, que murió de unas fiebres cuando tenías 12 años?» Gisla la miró fijamente. No podía moverse. Estaba paralizada desde el horrible instante en que Anir rehusó dar su palabra de casamiento y se volvió contra ella. Gisla había vivido aterrada ante la posibilidad de que su engaño fuera descubierto, pero jamás se le ocurrió que pudiera ser Anir quien lo hiciera. Él no había advertido quién era ella, no había comprendido lo que sucedía, y ahora, sin darse cuenta, lo había arruinado todo. Gisla se sintió como si se estuviera ahogando bajo una gran ola, y a pesar de que luchaba con todas sus fuerzas, no conseguía romper las cuerdas de terror, dolor y tristeza que la paralizaban. Ante ella había 5 rostros: Maeve, Rirchi, Aronin, el sacerdote y el peor de todos, Anir, que la miraban como demonios surgidos de un mundo sobrenatural y monstruoso. Por detrás y a ambos lados se extendía un mar de gentes, que estiraban el cuello para mirarla, los invitados a la boda que 5 minutos antes la adoraban y a quienes Gisla veía ahora como una inmensa jauría que se disponía a acercarla. No tenía escapatoria, no podía darse la vuelta y correr, o volar. Estaba rodeada, atrapada, acorralada. Su sueño se había convertido de repente en una pesadilla. La lengua sin control de Gisla comenzó a temblar en su boca, y un horrible sonido salió de su garganta. Maeve, implacable, siguió mirándola. ¿Qué fue eso? ¿Qué has dicho? La mujer la miraba fijamente, como un juez que la condenara por un delito. Gisla no podía controlarse. Los ruidos surgían como un vómito de la profundidad de su alma, y no podía contenerlos. Los ojos se le llenaron de lágrimas que comenzaron a deslizarse por sus mejillas. De repente, sus ojos ya no eran azules y hermosos, sino enormes y extraños como los de un búho. Su piel ya no era pálida y suave, ni su pelo dorado. Sus dientes eran ahora afilados, y de sus hombros huesudos crecían alas. La voz de Gisla, su propia voz, lanzó un aullido de desesperación y tristeza. «¡Que los dioses nos protejan!», gritó Aronin horrorizado. Cuando Gisla, todavía vestida con el hermoso traje de novia de Seaborn, completó su horrible metamorfosis y retornó a su verdadero aspecto, las mujeres comenzaron a chillar. Maeve,
que estaba a un paso de distancia y recibió de lleno el impacto de la terrible visión, lanzó un grito agudo, puso los ojos en blanco y cayó desmayada. El sacerdote retrocedió como un conejo asustado sin dejar de hacer frenéticos signos para ahuyentar al demonio. Y Anir la contemplaba pasmado, con una mirada de indecible horror en sus ojos. Imponiéndose por sobre del tumulto, se oyó la estentórea voz de Aronin. «¡Matad a esa criatura! ¡Matadla!». Se oyó el ruido del acero cuando los hombres que estaban cerca de él desenfundaron sus espadas, y 3 hojas refulgieron sobre Gisla. La parálisis la abandonó, y retrocedió agitando y chillando las manos para protegerse. Los espadachines fueron tras ella, pero de repente Anir gritó: «¡No, esperad!». Los hombres se quedaron inmóviles en su lugar. Anir pasó junto a ellos y se dirigió hacia Gisla, que había caído al suelo tras pisar el ruedo del vestido de novia de Sigurd. Anir la miró desde arriba, con el rostro retorcido por el odio, y le preguntó con voz temblorosa: «¿Dónde está mi Sigurd? ¿Qué has hecho con ella?». Gisla gimió. Anir, su amado Anir, le hablaba, pero sin el cariño y la amabilidad con el que ella había soñado. Esto no era amor, era odio, y el corazón de Gisla no podía soportarlo. «Por favor», susurró, y comenzó a gatear desmañadamente hacia él. «Anir, amado mío, ¿no me reconoces?». «¿Reconocerte?». Anir retrocedió temblando. «Si en mi vida había visto algo como tú. ¿Qué eres? Por todos los dioses, ¿qué eres?». «Soy tu verdadero amor. Soy Gisla, Anir, soy Gisla». Comprobó entonces que eso no significaba nada para él. «Ah, claro, tú no sabías mi nombre. ¿Todavía no te has dado cuenta?». Y de repente, en el lugar donde antes se hallaba la grotesca figura de Gisla, apareció una foca manchada. Sus grandes ojos miraron melancólicos a Anir, y luego la foca se convirtió en una corza, después en una liebre, más tarde en un pájaro, y luego en una zorra. «¡Basta!». Anir se cubrió la cara con las manos. «¡Detente!». Gisla, consternada, recuperó su propia forma. «Pero ahora tienes que reconocerme, Anir», exclamó desesperada. «Soy tu foca, tu corza, tu pájaro. Soy todos tus animales amigos. Y tú me quieres, sé que me quieres porque me lo has dicho cientos de veces. Yo soy Gisla, tu único y verdadero amor, y he venido para ser tu esposa». Anir, lentamente, comenzó a comprender. «Oh, no», susurró horrorizado. «No, por todos los dioses, esta pesadilla no puede ser verdad». Gisla, que continuaba sin enterarse de nada, le tendió la mano. «No es una pesadilla, querido Anir, es la realidad. Te amo tanto como tú a mí. Te amo con todo mi corazón y toda mi alma, y no tendrás que casarte con Sigurd porque se ha marchado». Anir abrió la boca, pero antes de que pudiera hablar, Gisla continuó. «La he llevado muy lejos, a un lugar donde nunca más te molestará. Y ahora yo puedo ser tu esposa. No tengo por qué tener esta apariencia, puedo ser tan hermosa como tú desees. Tengo poderes, conozco los hechizos, y por ti puedo convertirme en lo que quieras». Sus manos, implorantes, lo cogieron por el dobladillo de la capa. «¿Seremos tan felices, Anir? ¿No ves que desde ahora estaremos juntos para siempre?». Anir continuó mirándola, y de repente la cogió por los brazos. Por un glorioso instante, Gisla pensó que el joven por fin había entendido, que ahora la abrazaría como lo había hecho cada noche en sus sueños, y que todo estaría bien. Pero luego Anir habló, y las palabras que dijo con voz trémula, terrible, rompieron en 1000 pedazos el sueño de Gisla. «¿Dónde está mi Sigurd? ¿Qué has hecho con ella?». La pregunta atravesó el corazón de Gisla con más precisión que cualquier espada, y sus ojos se abrieron en una mirada de incomprensión. «Pero, Anir, tú me quieres a mí, y ella no te importa». «¿A ti?». Anir hizo un horrible ruido de asco. «Por el amor del cielo, ¿qué locura es esta? ¿Cómo podría amarte si ni siquiera eres un ser humano?». La soltó como si de repente la piel de Gisla fuera incandescente, y su voz sonó trémula de emoción. «Amo a Sigurd, ¿me escuchas? Amo a mi dulce Sigurd, y quiero que vuelva». Gisla se estremeció cuando la horrible verdad rompió por fin las defensas que ella se había construido y dio en el blanco. Anir la desdeñaba. Su amado, su adorado Anir, no solo no la amaba, sino que la odiaba con una intensidad comparable a la de su amor por él. No podía creerlo, no quería creerlo y no iba a creerlo, no. Una nueva emoción surgió en ella, haciéndole olvidar el dolor. Era furia, la furia del amor desdeñado, la furia de la fe y la lealtad traicionadas. No podía contenerla, y descubrió que tampoco quería hacerlo. Todo lo que deseaba era devolver sus golpes a esos seres humanos que la habían tratado con tanta crueldad. Devolverle los golpes al propio Anir, que había rechazado su amor y se lo había arrojado a la cara como se arroja un desecho. Presa del despecho y la furia, Gisla tenía tantas posibilidades de controlar sus reacciones como de alterar el eterno flujo de las mareas. «¡No!», gritó con tal violencia que Anir se echó hacia atrás. «¡No, no, no, no!». Se oyeron gritos de consternación, que como una descarga eléctrica chisporrotearon alrededor de su cabellera. Gisla se puso en pie de un salto. «¡No!», volvió a gritar. «¡Jamás te diré dónde está Sigurd! ¡Nunca te diré nada!».
gritó con más fuerza aún. Gisla sintió que de su interior brotaba, como un torrente, la antigua magia. La multitud gritó, espantada, cuando el paño sagrado sobre el que habían estado de pie ella y Anir salió disparado por el aire como si un tornado lo hubiera arrebatado del suelo. El viento azotó el salón e hizo tambalear a algunos de los invitados. El paño se retorció hasta formar un nudo y luego se desgarró por el medio, y los dos fragmentos volaron en direcciones opuestas. En el rostro de Gisla apareció una horrible sonrisa que dejaba al descubierto sus dientes puntiagudos. En un extremo del salón, una silla saltó de su sitio y golpeó a un anciano en la cabeza. Las cortinas comenzaron a agitarse como las velas de un barco en la tormenta, como si quisieran arrancarse de su lugar. 3 de los jarrones con flores que adornaban la estancia se estrellaron contra el suelo, mientras las flores interpretaban una danza enloquecida en el aire. Una mesa comenzó a elevarse lenta y amenazadora, produciéndose un pandemonium cuando los que estaban junto a ella intentaron alejarse. La horrible sonrisa de Gisla se acentuó hasta parecer que su rostro se dividiría en 2. Las grandes puertas del salón se abrieron con un estallido, y un extraño conjunto de objetos, alfombras, muebles, platos llenos de comida, jarros de vino e incluso las losas que pavimentaban el suelo, penetró en el salón y se lanzó contra los invitados, que fueron presa del pánico. Los objetos daban en el blanco con mortal puntería, y varios invitados cayeron antes de que los demás reaccionaran y comenzaran a defenderse de los ataques. Gisla rió histérica cuando vio el caos que había provocado. ¡Más!, aulló. ¡Más! Los goznes de las puertas saltaron cuando Gisla dirigió hacia ellos su poderoso rayo. Una asfixiante nube de humo se elevó en el aire cuando el metal comenzó a derretirse. Con el rabillo del ojo, Gisla vio que 2 hombres, más valientes y de reflejos más rápidos que los demás, avanzaban hacia ella con las espadas en alto. Soltó entonces un horrible chillido. Sus ojos refulgieron, primero negros y luego amarillos, y un segundo rayo estalló entre los atacantes y los lanzó a más de 10 metros de distancia. Gisla se dio una vuelta completa, buscando nuevos atacantes y desafiando a cualquiera que se arriesgara a seguir el mismo camino que los otros 2, pero advirtió que nadie aceptaba su desafío. Los asistentes a la boda corrían en tropel hacia las puertas. En medio de la aterrorizada muchedumbre, Gisla distinguió al sacerdote, con la sotana revoloteándole alrededor, al que seguían Rirchi y otros 2 hombres que sostenían a Maeve. Gisla se echó a reír. Rió como el demonio que Anir había dicho que era, mientras el caos reinaba entre los ilustres invitados y el gran salón se vaciaba. Lanzó más rayos, y más, aullando con un simulacro de alegría que no conseguía hacerle olvidar la tristeza que colmaba su alma. El último grupo de gente salió por las puertas y buscó refugio en el jardín. Aronin se encontraba entre ellos, pero en cuanto advirtió que ya había hecho todo lo que estaba en su mano para asegurar la supervivencia de sus invitados, se detuvo en el umbral y miró hacia atrás. Anir le vio detenerse y corrió a su lado, ordenando a 2 de los criados más forzudos que se unieran a ellos. Los 4 contemplaron la escena en el salón. El elegante recinto estaba en ruinas. Las mesas y las sillas volcadas por el suelo, que a su vez estaba cubierto de trozos de vajilla, vasos de peltre abollados, flores deshechas y comida pisoteada. Gisla, en medio del desastre, parecía una imagen salida de una pesadilla enloquecida. El velo nupcial estaba desgarrado, y las flores de la corona, enredadas en su enmarañada cabellera. Su cadavérico rostro, sus ojos enormes y sus alas negras y membranosas contrastaban horriblemente con el hermoso vestido que llevaba. Se la veía extraña y grotesca, una paradoja viviente, una imagen obscena para los ojos de los seres humanos. Al ver a los hombres, Gisla abrió su boca en una mueca de burla, mostrando sus dientes de animal salvaje, mientras la baba chorreaba por su labio inferior. Moviéndose con una velocidad asombrosa, Gisla agitó las manos, y una silla se elevó y voló por el aire en dirección a sus cabezas. Los hombres retrocedieron, la silla se estrelló contra el marco de la puerta, y Gisla chilló de frustración. Otro gesto violento, y una de las pesadas cortinas de terciopelo se desprendió y salió volando por el salón. Pero Gisla, en su furia, calculó mal su hechizo, y al arrojar la cortina hacia los hombres, ésta rozó una de las lámparas de cristal que colgaban de las paredes. La lámpara cayó al suelo y se rompió. El petróleo se derramó, y la cortina comenzó a arder. «¡Dioses benditos!», se espantó Aronin cuando advirtió el peligro. «¡La casa!». El aullido de terror de Gisla cubrió sus palabras. Ella no había querido hacer eso. Se había cuidado muy bien de no dañar las lámparas, pero la furia le había impedido dominarse, y era el fuego, su peor enemigo y aquello que más temía, incendiaba el salón y le cortaba el camino hacia la puerta. Las llamas crepitaron, extendiéndose con rapidez mientras saltaban las chispas. El humo comenzaba a ser sofocante, y Gisla retrocedió tambaleándose. Batía las alas y agitaba frenéticamente las manos, intentando en vano defenderse de aquel horror. Anir, en la puerta, gritaba a los sirvientes que llevaran cubos de agua, pero Aronin, al ver la reacción de Gisla, le dijo a su hijo con tono perentorio: «¡Anir, Anir! ¡Mira! ¡Esa criatura le teme al fuego!».
y antes de que el asombrado Anir pudiera detenerlo, Aronin se quitó la capa, corrió al interior del salón y acercó las prendas a las llamas. La capa comenzó a arder, y Aronin avanzó esquivando el fuego y esgrimiendo la capa ardiente como un arma. Al verlo, Gisla volvió a chillar, y se lanzó hacia la puerta pequeña del extremo del salón. Los criados dominaban ahora la escena. Uno de ellos, muy listo, comprendió la intención de su señor, y mientras los otros combatían el fuego, improvisó una antorcha con una escoba y corrió a ayudar a Aronin. De repente se oyó la voz de Anir por encima del alboroto. ¡No, padre, no! Los criados arrojaron un cubo de agua sobre la cortina que ardía, y se oyó el sisear del vapor de agua, esquivando los cubos y las escobas con que los hombres combatían el fuego. Anir corrió hacia su padre. «¡Espera, padre, detente!». Lo guiaba el instinto y no se detuvo a reflexionar por qué lo hacía. Lo único que sabía era que no había que herir a Gisla. Pero su petición llegó demasiado tarde, porque Gisla ya había huido por la puerta, y tras ella 5 hombres, con Aronin a la cabeza. La puerta se cerró tras ellos antes de que Anir pudiera alcanzarlos, y el joven se detuvo sin aliento. Pensó desesperado que no debían hacerle daño a Gisla. Solo ella sabía que había sido de Siborn. Además, una voz interior le decía que su muerte sería una injusticia terrible, fuese ella lo que fuere, y aunque hubiera hecho algo malo. Tenía que ir tras el grupo, tenía que detenerlos. Recuperado el aliento, Anir abrió la puerta y corrió tras su padre. Gisla corrió desesperada por la casa, perseguida por los 5 hombres que carreaban el mortal y temido fuego. Intentó escapar por el pasillo que llevaba a las cocinas, pero uno de los criados fue más rápido que ella y le cerró el paso. Gisla gritó, dio la vuelta y fue hacia una escalera que llevaba a la planta alta. No sabía dónde conducía y no le importaba. Todo lo que quería era alejarse de las llamas. Oyó detrás los gritos de triunfo de Aronin, que significaban que estaban otra vez muy cerca de ella, y tropezando, presa del pánico, demasiado asustada para pensar, se lanzó a buscar un refugio cualquiera. Llegó arriba y siguió por un corredor desierto. Los hombres se acercaban gritando. Gisla llegó al final del pasillo y giró a la izquierda. Vio entonces una arcada y más lejos una escalera de caracol. Las torres. Gisla recordó la habitación de Siborn y su alta ventana. Por allí podía escapar, saltar desde la ventana y volar a un lugar seguro. Gisla pasó por la arcada y subió jadeando las escaleras. Oyó detrás las voces de los hombres y también sus risas, pero no se detuvo a preguntarse por qué reían. Delante de ella había una puerta. Se lanzó sobre el picaporte. La puerta se abrió, y al tiempo que el primero de los perseguidores aparecía por la curva de la escalera, Gisla entró en la habitación y cerró la puerta de un golpe. A través de la estrecha hendidura entre la piedra del suelo y la madera de la puerta entraba la luz. Gisla hizo un esfuerzo para olvidar su malestar y se dijo que era imposible que sintiera el calor de las llamas tras la delgada barrera. Encontró la tranca de la puerta, la colocó con esfuerzo en su lugar y retrocedió lentamente al interior de la habitación, preparada para recibir los primeros puñetazos contra la puerta. Pero no se produjeron. Gisla sabía que los hombres estaban allí, los oía respirar, sentía el roce de sus pies y veía sus sombras que cruzaban el único hilo de luz en medio de la oscuridad, debajo de la puerta. La oscuridad. De repente, un terrible temor se apoderó de ella, y en ese mismo instante, como una burla confirmación de sus sospechas, oyó el inexorable ruido de una llave que giraba en la cerradura. Lenta, muy lentamente, miró a su alrededor. Su garganta emitió un sonido, un sordo gemido que a poco se transformó en un desolado aullido de desvalimiento y de tristeza. Anir escuchó el horrible lamento que salía de la habitación de la torre, cuando subía corriendo la escalera de caracol, y se estremeció. Su padre se hallaba junto a la puerta del cuarto. Había arrojado al suelo los restos ardientes de su capa y había apagado las llamas pisoteándolas. En ese instante volvía a colgar el manojo de llaves en su cinturón. Durante unos instantes miró fijamente la puerta, hasta que estuvo seguro de que Gisla no iba a utilizar su magia para salir de la habitación y atacarlos. Luego miró a Anir con rostro severo. «No escapará de allí», dijo con tono implacable. Anir tragó saliva. ¿No está herida?» Su padre pareció sorprendido por la pregunta, pero hizo un gesto negativo. «No, está tan sana como nosotros, y no puedo decir que eso me alegre. Pondremos antorchas en las abrazaderas del muro y las dejaremos ardiendo. Para estar más seguros, 2 de los hombres pueden montar guardia hasta que traigan las antorchas». Luego, la expresión de Aronin cambió, y en sus ojos apareció una mirada compasiva. «Vamos, hijo mío, tenemos que buscar a Rirchi y Maeve, y juntos decidir qué se debe hacer». Anir asintió. Tenía los dientes muy apretados y le brillaban los ojos. Aronin, que quizá vio en ellos el resplandor de las lágrimas, no dijo nada, pero rodeó con su brazo los hombros del joven, y juntos descendieron las escaleras, seguidos a respetuosa distancia por los criados. Dejaron detrás a 2 centinelas de rostro inexpresivo, con sus improvisadas pero efectivas antorchas.
Al otro lado de la puerta quedó Gisla, atrapada e impotente. De rodillas, lloraba desesperadamente en la oscura habitación sin ventanas de la torre.